¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Nosotros somos el alumnado de la carrera de Pedagogía. Actualmente cursamos primer semestre y nos encontramos en la modalidad de viernes de 8 a 1 de la tarde. Los integrantes de esta actividad son los siguientes. Un servidor, Aaron de la Cruz Arias, Edilfonsa de la Cruz Arellano, Ángela Rubí Cuenca Gutiérrez, Lorenzo Antonio Maymay, Guadalupe Cristel Jiménez Bello, María del Carmen Gallegos Peláez y por último Christopher Andrés Israel Montes Rosas. A continuación les presentaremos el trabajo final de la materia de epistemología a cargo de la educadora Jacqueline Suárez Molinero. El objetivo general de esta actividad es dar a conocer desde nuestra perspectiva de manera personal el contenido de esta y otras unidades. Bueno, el tema de la primera unidad es conceptos y delimitación en el campo de la filosofía, la lógica y la epistemología. La filosofía es el conjunto de saberes que busca de manera racional los principios más generales que buscan organizar, estructurar, orientar el conocimiento de la realidad, así como el sentido del comportamiento de los seres humanos. Así lo define la Real Academia Española sobre el concepto de la palabra filosofía. La filosofía va más allá de ser un conjunto de saberes. Diría yo que se deriva de una actitud que tenemos todos los individuos al visualizar la vida. La filosofía es una actitud básica que todo individuo tiene hacia la realidad. La idea esta de que la vida y la filosofía es la misma cosa, los dijeron los antiguos filósofos como Epicuro, Victor Gelli. Ellos dicen que la filosofía es un arte para la vida, es una técnica para vivir. Por lo tanto, no hay esa distinción que nosotros hemos hecho a partir de la ilustración. Por ejemplo, un albañil viene y te dice, voy a hacer una casa, voy a construir una casa, ¿no? No viene y te desglosa un discurso de cómo se va a hacer una casa. Lo importante de esa construcción es que no tenga ni una gotera, no tenga ni una grieta, que esté en óptimas condiciones. Lo mismo pasa con la medicina. Como sabemos, la medicina, mejor dicho, los fármacos alivian, contrarrestan ciertos malestares para que no sean tan rudos, tan bruscos con el cuerpo. Entonces, si los fármacos son la cura para ciertas enfermedades, entonces la filosofía es la cura para el alma, nuestro interior. Si nos damos cuenta, la filosofía se aplica en la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos alguno que otro vecino gruñón? ¿Qué pasa si tenemos que decidir si casarnos o no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, si no digo en esta hoja lo que dice, lo que está escrito? Entonces lo que va a pasar es que me voy a angustiar. La filosofía no elimina el problema ni nos va a quitar el estrés, pero nos puede atenuar. O sea, nuestra posición ante esos problemas va a ser un poco más reflexivo, más empáticos. Vamos a escuchar detenidamente los problemas, vamos a ser más reflexivos. Entonces a eso nos ayuda la filosofía, para que podamos entender un poquito sobre este tema, ¿no? En cuanto a la epistemología, básicamente algunos lo consideran una rama de la filosofía, otros ya lo consideran una ciencia filosófica completamente aparte, completamente independiente de la filosofía misma. La epistemología no va a ser otra cosa más que ese estudio riguroso, esta investigación filosófica, cognitiva, social, que está buscando conocer el origen de las cosas, busca indagar, busca saber qué es una planta, qué es el color del arco iris, cómo es que se creó esta camisa, qué es química, qué es matemáticas, qué es ciencia de la salud. Todo aquello que se pueda buscar la génesis de algo, ahí interviene la epistemología.
He aquí la gran importancia de por qué llevar epistemología, por qué llevar pedagogía en los estudios, ¿no? En cuanto a la lógica es una ciencia formal que estudia los principios de la demostración válida, pero la lógica también es un modelo de argumentación. La lógica sirve para otras disciplinas como las matemáticas. La lógica tal cual, la que nos enseñaron en la prepa, los estudiaron ciertos filósofos matemáticos. Lo que caracteriza a la lógica es que no comete falacias, le interesa la verdad, no a través de la fuerza, no a través de la autoridad, como por ejemplo la religión, sino a través del razonamiento. Para saber un poco más acerca de esto, sigue con nosotros el siguiente compañero o compañera. Gracias. Hola, yo soy Ángela Rubicuenco Gutiérrez, de la licenciatura de Pedagogía en la Alfa y Omega, viernes 8 a.m., 1 p.m. Y el día de hoy voy a hablar sobre los conceptos y delimitación del campo de la lógica y de la epistemología. 1.3. Conocimiento y ciencia. 1.4. La búsqueda de la verdad. Bueno, el conocimiento es una constante búsqueda y es el medio por el cual buscamos respuestas a los fenómenos que nos explicamos. El conocimiento es el puente entre la realidad y la percepción de la misma. El conocimiento es una habilidad humana por medio de la cual se relaciona un sujeto que conoce y un objeto por conocer. La ciencia es el conjunto de conocimiento que adquirimos a través de los años. Es la capacidad. La ciencia es, ante todo, una actividad, o mejor dicho, un resultado de una dicha actividad que consiste en aplicar a un objeto el método científico. Ahora, concepto de pedagogía. La pedagogía estudia y propone estrategias para lograr la transición del niño del estado natural al estado humano, hasta su mayoría de edad como ser racional, autoconsciente y libre. Actualmente, el concepto de pedagogía está relacionado con el de la ciencia y arte de educar. Su objeto de estudio es la educación, por ende, la formación del ser humano en todos sus ámbitos. Bueno, ¿y cómo la pedagogía se relaciona con la búsqueda de la verdad? Bueno, la pedagogía busca fundamentación comprobable a través de la experimentación y la verificación a través de una ley, como la ciencia. La pedagogía como ciencia estructura el papel del maestro a través de unos procesos determinados que, llevados a la práctica, cambia la memoria semántica del estudiante permitiéndole incluirse en una sociedad. Entonces, la búsqueda de la verdad está al servicio de la vida humana. Es el medio que permite al hombre ser y obrar como tal. Con esto, la epistemología y la pedagogía requieren de una serie de competencias para el desempeño docente. Dentro de estas se encuentran las personales, académicas, pedagógicas y tecnológicas. Pedagógicas efectivas que despierten el pensamiento crítico del estudiante. En el podemos concluir que se centra en estudiar los métodos y fundamentos del conocimiento en general, especialmente el científico. Así que la epistemología en la educación juega un papel muy importante, ya que es la rama de la filosofía que estudia la definición del saber y la producción del conocimiento. Espero haber sido clara y les haya gustado esta información. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Lorenzo Antonio Maimay, soy alumno del primer semestre del grupo de Pedagogía los viernes. Les voy a exponer un tema que se llama construcción del conocimiento y sus elementos fundamentales. Este tema va relacionado con una disciplina muy importante de la filosofía. Se llama la epistemología, el cual nos imparte la catedrática Jacqueline Suárez Molinedo. Les voy a explicar este tema, el cual va enfocado en 3 delimitantes: el sujeto, objeto e imagen. En pocas palabras,
vamos a delimitarnos en estos principales elementos. Pero para que nos quede más claro qué es el concepto de la epistemología, vamos a recalcarnos de que la epistemología es una disciplina que va basada en la validación del conocimiento, de las áreas del conocimiento, ya sean áreas de ciencias naturales, de ciencias sociales, de matemáticas, de literatura, español, distintas áreas en general. Esta permite validar si es cierto este conocimiento, aplicando conceptos de la cientificidad, la lógica y la verdad, que son fundamentales para reconocer el conocimiento, ya sea de tipo sensorial, racional o empírico. Es muy importante mencionar que nos vamos a enfocar en el sujeto. En este caso vamos a marcarnos en el área de la pedagogía. En este caso el sujeto sería el pedagogo, que es el que tiene la capacidad de transmitir el conocimiento que él ha recaudado en el paso de sus años, en el paso de sus estudios, y que ha logrado obtener. Y el objeto sería el conocimiento que ya tiene, con el que ya cuenta y ya puede manejar de forma dialéctica y conceptualizada. Es importante reconocer que también interviene un elemento fundamental entre el sujeto y el objeto. En la parte intermedia se encuentra la imagen. ¿Quién es la imagen en esta parte? Sería el niño, la niñez, el que recibe el conocimiento, el que recibe las instrucciones, el que recibe todos los conocimientos de distintos campos formativos. Ya he mencionado algunos para decir, en este caso, en estas imágenes, se puede ver cómo un pedagogo instruye a un niño a leer, a los padres a enseñar modales, valores. Es muy importante reconocer que estos tres elementos son fundamentales. Sin embargo, para que pueda suceder un proceso de construcción, tiende a pasar unas situaciones muy importantes, el cual es el asombro, la duda y la pregunta. Esos tres conceptos no surgen en el sujeto ni en el objeto, surgen en la imagen. ¿Y quién es la imagen? Pues es el niño, que prácticamente es el que se va a asombrar, el que va a dudar y el que va a preguntar. ¿Y a quién le va a preguntar? Al sujeto, y el sujeto va a utilizar el objeto. Por eso esos tres elementos están relacionados en sí. Es importante también saber que hay un proceso muy fundamental, el sujeto cognoscente, objeto del conocimiento y operación cognitiva, y representación y pensamiento. Este proceso surge a partir de lo que he explicado anteriormente, de la relación sujeto, objeto e imagen. Podemos ver cómo se transmite el conocimiento de forma oral, escrita, en este caso en libros, y de forma oral, en este caso de forma transmitida en lecturas, narraciones. Es muy importante también. Y también para el pedagogo es muy importante utilizar la epistemología y saber cómo construir el conocimiento, cómo adaptar ese conocimiento, toda esa información, adaptarla acorde a cómo el niño va aprendiendo. Es muy importante también que el sujeto aprenda
a, a validar el objeto de estudio, a identificar lo que es verificable y lo que es falso. En este caso pueden ser teorías, ideas, ideologías u otro tipo de pensamiento que a veces suelen ser algo ilógicos. ¿Okay? Se utiliza mucho la lógica. Es importante saber que gracias a la epistemología, el crecimiento de la ciencia ha sido un gran avance, por lo cual ha habido muchos descubrimientos. Y por eso se ayuda a construir una sociedad más justa, libre, y se emplea un nuevo modelo de enseñanza. Muchas gracias por su atención. La carrera de pedagogía. Me toca hablarles un poco del proceso de construcción del conocimiento y sus elementos fundamentales. Los elementos fundamentales son el sujeto del conocimiento, el conocimiento objetivo, internacionalidad e interés y pensamiento, lenguaje e ideas. Les voy a explicar un poco de esos conceptos. Les hablaré un poco del sujeto del conocimiento. Veremos su definición. El sujeto es un término con varias acepciones. Puede tratarse de la persona a la cual en un cierto contexto el sujeto no se le domina o se le identifica. También es una función gramatical y una categoría filosófica. También podemos hablar del sujeto cognoscente. El sujeto cognoscente viene o proviene de un ser pensante que realiza el acto del conocimiento. Construye ideas a través del pensamiento. A través de su pensamiento, él hace ideas para poderlas transmitir. También pertenece a grupos sociales y cuenta con la capacidad de un proceso cognitivo donde desarrolla el proceso del deseo de conocer para poder desarrollar sus capacidades de aprender para entonces transmitirlo al conocido. Por ejemplo, los maestros aprenden para luego venirnos a transmitir a nosotros o a los niños o a personas adultas. Ellos son capaces de retener para poder expresar su conocimiento. Conocimiento subjetivo. Nace a partir de los contenidos propios de la mente individual de las personas. Se apoya sobre el concepto de la subjetividad y se relaciona con la concepción de la realidad, ya que es proveniente de la percepción particular de cada ser humano. Por ejemplo, creer que Dios existe, eso nada más lo sabe la persona que lo cree, lo hace sujeto de. Sin embargo, el sujeto objetivo es algo real, algo que se ve y que se puede comprobar. Ejemplo del sujeto subjetivo, del conocimiento subjetivo. Hay varias formas de saber, por ejemplo,
el conocimiento subjetivo se basa por creencias, religiones y opiniones. En la religión yo puedo decir que creo en Dios, pero eso solo lo sé yo porque yo lo estoy transmitiendo. En las opiniones hay personas que pueden decir, ay, la película estuvo súper padre, pero para otra persona no puede ser la misma opinión. Y en cuanto a las sensaciones físicas, eso solo lo conoce la persona que lo siente. Como por ejemplo te duele la cabeza, es solo a ti porque solo tú lo sabes. Intencionalidad e interés. Bueno, yo entiendo por intencionalidad y interés es un término filosófico que se refiere a la propiedad de los hechos con referencia a la mente. Por lo tanto, esto genera que el sujeto conozca y genere sus propias intenciones e interés. Para mí, es la inclinación del ser humano hacia algo o alguien de lo cual puede obtener un valor para su propio interés. Es cuando te pones la meta de que quieres algo y sabes que te va a servir para tu propio interés y te va a dar un resultado favorable. Eso es lo que entendí yo. El concepto de pensamiento, lenguaje e ideas. Vamos a definir un poco el significado de este tema. A lo que yo entendí y para mí creo que es la importancia del lenguaje, que es conllevado o que se basa a través de la comunicación, que permite la manifestación de sentimientos, intenciones, visión del mundo y requiere de ideas. Para poder llegar a esto, podemos o tenemos que concretar. Gracias por su atención. Hola, bienvenidos al tema 2.3 que se llama Proceso de construcción del conocimiento y sus elementos fundamentales, sujeto-objeto. La carrera que estudio es la licenciatura en Pedagogía. Mi nombre es María del Carmen Gallegos Peláez. Estudio en la Universidad Alfa y Omega en el turno viernes y el semestre que estoy cursando es el primero. El subtema 2.3, la relación sujeto-objeto. Para comenzar, vamos a definir qué es el sujeto, que es la persona que adquiere o construye el conocimiento. Y objeto es aquello que es conocido por el sujeto, que igual puede ser alguna persona, un objeto, un animal, tiene el significado de objeto. Para haber una relación, ambos deben de conocerse, por lo menos el sujeto debe conocer al objeto. El sujeto aprende, o sea, llegará a entender al objeto, y el objeto será aprehensible y aprendido por el sujeto. Puede decirse que el sujeto se acerca y se sitúa frente al objeto como algo externo a él y abandona su subjetividad para poder examinarlo. En el sujeto surge una imagen del objeto. El acercamiento del sujeto hacia su objeto puede considerarse como la operación fundamental que lo vincula con la realidad, le permite conocerla. La relación entre sujeto y objeto es dinámico y constante. Sujeto y objeto son dos términos que sucesivamente se oponen y se compenetran, se separan y se acercan en un momento que se inicia por la voluntad del sujeto que desea el conocimiento y que en realidad continúa repetidamente hasta que aquel adquiere un conocimiento cada vez más completo
y profundo sobre el objeto. En esto consiste la objetividad. Bueno, un ejemplo que yo aquí puse fue que el sujeto, la persona, varón, quiere conocer en este caso a la chica, que sería el objeto. Cuando el sujeto no conoce a la persona, la idealiza, la piensa y tiene sus propios ideales sobre aquella persona. Hasta que la conoce, deja su subjetividad y se enfrenta a ella, habla con ella y la conoce. En este ejemplo pone ahí que me gustan los perros y él, sí, mi padre igual. O sea, él conoce a la muchacha para posteriormente tomar una decisión después de conocerla al objeto, pues de llevar a cabo una relación. Bueno, el punto 2.3.1, la realidad social. La realidad social es el conjunto de actuaciones multiformes de muchas personas que se comportan de determinadas maneras y que actúan las unas con las otras y para las otras, al margen unas de otras y unas contra las otras. La sociedad es, por tanto, un juego de fuerzas en constante actividad, debido al influjo de factores endógenos y exógenos en ellas mismas. Los elementos que operan en esta sociedad son los subsistemas básicos o formas fundamentales y por lo tanto las personas. ¿Quiénes son los subsistemas básicos que operan en la sociedad? Pues son la familia, las instituciones, las escuelas, instituciones, la religión y la comunidad. Ellos son los subsistemas básicos donde se lleva a cabo la realidad social y por lo tanto debe de ser con personas o individuos o personas o individuos. También la motivación de la actuación social. Estos son, ¿qué los motiva? La ambición, aumentos de prestigio, los medios para el fin, la libre decisión de la voluntad. Todas estas situaciones hacen que el individuo, la persona o el sujeto desee la motivación para tener una realidad social, o sea, para sociabilizar con las demás personas. También las normas, los valores, los roles y la distribución de poder son otra forma en que son los elementos que operan en una sociedad. El subtema 2.3.2, la sociedad y cultura del sujeto como producto social. Bueno, aquí nos dice Miguel de Unamuno, el hombre es un producto social y la sociedad debe impedir que se pierda para ello. Nosotros pues nos relacionamos, es un conjunto de individuos que comparten una sociedad y que se relacionan interactuando entre sí cooperativamente para formar un grupo o una comunidad. Esto quiere decir que el ser humano, la persona o el sujeto debe de relacionarse y pertenecer a una sociedad y a una cultura y intercambiar, como la palabra dice, intercambiar sus conocimientos para así conocerse. Al hombre se le considera producto social porque la sociedad lo crea, lo modela, por ello la iniciativa propia de manifestarse en ella, provocando cambios que repercuten a sí mismo y sus similares. Al hombre se le puede considerar como fruto de un doble proceso de evolución biológica y de evolución social. ¿Sí? Entonces, aquí nos manifiesta que el hombre debe de estar inmerso en una sociedad y en una cultura para poder llegar a ser, y también se considera producto social, ya que la sociedad a veces nos moldea. En ejemplo, hay personas que les gusta vestirse muy bien y hay mujeres a las que no. Entonces, eso hace
que moldee o que marque qué tipo de personas somos. Bueno, la bibliografía que utilizamos, en este caso fue la página de monografías y la página de objeto sujeto cultural. Eso es todo en mi caso. Les agradezco mucho y continuamos con el compañero. Hasta pronto. Buen día, mi nombre es Christopher Montes, estudiante de Pedagogía, y yo les voy a hablar sobre la metodología en la ciencia. Un argumento es la expresión oral o escrita de un razonamiento o idea mediante el cual se intenta probar, refutar o incluso justificar una proposición o tesis. Una argumentación es un texto que tiene como fin persuadir al destinatario del punto de vista que se tiene sobre un asunto, o bien convencerlo de la falsedad o veracidad de una teoría, para lo cual debe aportar determinadas razones. Aparte de esta intención comunicativa, el texto argumentativo se caracteriza por una organización del contenido que lo define como tal. Se presentan unas opciones que deben ser definidas o rechazadas con argumentos y que derivan de una forma lógica en una determinada conclusión o tesis. Juicio y propósito. El juicio se define como una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos calificados y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones. Es importante notar que no todo lo que diga un experto es un juicio de experto. Para que se constituya como juicio de experto se requiere seguir la metodología. Según el documento Juicio de Expertos y Percepción del Riesgo, elaborado por Rolf Schoen y Benedict Unger, la selección de expertos debe realizarse teniendo en cuenta la experiencia en la realización de juicios y toma de decisiones, basada en evidencias o experticia, es decir, posición, experiencia, entre otros. La reputación en la comunidad en que se desarrollan, la disponibilidad y motivación para participar y la imparcialidad y cualidades inherentes como confianza en sí mismo y adaptabilidad. Los autores anteriormente citados también plantean cómo los expertos pueden escogerse tras evaluar que tengan una educación, entrenamiento y experiencia similar. El propósito de la investigación es realmente un proceso en desarrollo de corrección y perfeccionamiento de hipótesis que deberían conducir a la adaptación de determinadas verdades científicas. Si bien ninguna prueba científica puede ser aceptada como un hecho definitivo, los testeos rigurosos aseguran que las pruebas pueden convertirse en suposiciones. Algunas suposiciones básicas son hechas antes de comenzar cualquier proyecto de investigación y se construye a partir de una acumulación gradual de conocimientos. Razonamiento. En sentido amplio se entiende por razonamiento a la facultad que permite resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos. Método deductivo. Un razonamiento deductivo es inmediato porque se efectúa siguiendo una serie de pasos lógicos. Estos razonamientos deductivos nos permiten referir los objetos o fenómenos estudiados a las leyes que los rigen. De igual manera, permiten descubrir una conciencia desconocida a partir de un principio conocido. Estos principios se consideran como premisas. Método inductivo. El razonamiento inductivo o deducción es una forma de razonamiento en la que la verdad de las premisas apoyan la conclusión, pero no la garantizan. La lógica inductiva estudia las maneras de medir las probabilidades de que una conclusión sea verdadera, así como las reglas para construir argumentos inductivos fuertes. Diferencia entre la inducción y deducción. La fuerza de la afirmación acerca de la relación entre las premisas y la conclusión del enunciado son los puntos claves de la diferencia entre la deducción y la inducción. Esto quiere decir que en la deducción se afirma que la conclusión se sigue de las premisas necesariamente, mientras que en la inducción la conclusión se sigue de las premisas solamente de manera probable. Método analógico. El razonamiento analógico es una forma de razonamiento que consiste en obtener una conclusión a partir de las premisas en las que se establece una similitud o analogía entre elementos o conjunto de elementos distintos. Por lo tanto, este va de particular en particular.
Consiste en atribuir a un objeto que se investiga las propiedades de otro análogo que ya es conocido. Por ejemplo, si se sabe que Marte y la Tierra son planetas similares y que en la Tierra hay vida, se puede concluir que probablemente en Marte habrá vida. Percepción y representación. Percepción, teoría de la Gestalt, explica cómo los estímulos se estructuran para formar las sensaciones y percepciones que el hombre aprovecha como estrategias de procesamiento para interpretar la información visual que recibe acerca de los objetos. Representación es una modalidad particular del conocimiento cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. Es una forma de conocimiento a través de la cual quien conoce se coloca dentro de lo que conoce. Aquí podemos ver 4 diferencias entre la percepción y la representación. 1. La percepción es un proceso cognitivo y la representación es una modalidad de conocimiento. 2. La representación no puede ser reducida a lo individual, la percepción sí. 3. Es constante porque siempre estamos percibiendo y la representación es variable. 4. La percepción tiene que ver con el espacio exterior sensorial y la representación tiene proyección al espacio interior. Y similitudes entre ellas: 1. En ambos se encuentran presentes los símbolos y significados. 2. Ambos son subjetivas. Y 3. En ambas la experiencia individual tiene un rol muy importante. Inducción y deducción. Vamos con la definición. En inducción, forma de razonamiento que utiliza datos concretos para llegar a conclusiones generales. En la deducción, forma de razonamiento que utiliza datos generales para llegar a conclusiones concretas. Etapas. En la inducción, recolección de datos, observación, identificación de patrones, conclusión. En la deducción, recolección de datos, observación y conclusión. Características. En la inducción, aporta conocimiento nuevo. Si las premisas son verdaderas, la conclusión probablemente será verdadera. La conclusión no está en las premisas. En la deducción, no aporta conocimiento nuevo. Si las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera. La conclusión está en las premisas. Un ejemplo en la inducción. Premisa A, la Tierra es semiesférica. Premisa B, la Tierra es un planeta. Conclusión, todos los planetas son semiesféricos. Ejemplo en la deducción. Premisa A, los planetas son semiesféricos. Premisa B, la Tierra es un planeta. Conclusión, la Tierra es semiesférica. Análisis y síntesis. El análisis consiste en la separación de las partes de esas realidades hasta llegar a conocer sus elementos fundamentales y las relaciones que existen entre ellos. La síntesis, por otro lado, se refiere a la composición de un todo por reunión de sus partes o elementos. Esta construcción se puede realizar uniendo las partes, fusionándolas u organizándolas de diversas maneras. La capacidad de análisis y síntesis nos permite conocer más profundamente las realidades con las que nos enfrentamos, simplificar su descripción, describir relaciones aparentemente ocultas y construir nuevos conocimientos a partir de otros que ya poseíamos. Por todo ello, tiene un carácter genérico y está relacionado con varias competencias: pensamiento crítico, resolución de problemas, organización y planificación o toma de decisiones, por algunos ejemplos. Los procesos de análisis y síntesis dependen de gran medida de 3 elementos. El primero, la información y conocimiento previo que posee el individuo o grupo que llevará a cabo la tarea. 2. Su habilidad en la percepción del detalle y de relación novedosas entre elementos propios de la realidad, objeto de estudio y otros ajenos a ellas. Y 3. Los objetivos de estudio que ayudarán a establecer criterios para seleccionar la información relevante y organizarla en la construcción de la síntesis. Mi nombre es Guadalupe Cristel Jiménez Bello. Me tocó el tema metodología de la ciencia, conceptos de ley, teoría y modelo. La metodología científica se define como el procedimiento investigado, utilizado esencialmente en la creación del conocimiento basado en las ciencias dentro de la investigación científica. Esta tiene por objeto el estudio de métodos científicos específicos.
se encuentran presentes 4 elementos. El sujeto, que es el individuo conocedor del objeto a través de procesos. El objeto, lo que estudia, materia o tema. El medio es lo que requerimos para llevar a cabo la actividad, es decir, el conjunto de métodos para realizar el estudio. Y llegamos al fin, es lo que adquirimos o llegamos al propósito del estudio, la solución o conclusión. Los pasos de la metodología científica y sus objetivos. Está la que es la observación. Se refiere cuando detectamos, vemos algo que nos llama la atención. Como seres humanos somos curiosos y queremos buscar e investigar la función, el por qué, para qué y cómo es. Reconocimiento de un problema es algo que no podemos explicar y donde empezamos a indagar es donde entra la metodología científica. El punto 3. Hacerse una pregunta. El método científico empieza cuando nos formulamos una pregunta, es decir, después de observar la realidad y toparnos con un problema inexplicable. 4. Inspección de bibliografía previa. La inspección de bibliografía previa es el paso intermedio, ya que un científico es consciente de que no puede saberlo todo. Al no encontrar alguna respuesta, entramos a una bibliografía previa. 5. Formulación de una hipótesis. Una hipótesis es un intento de dar explicación a aquello que no entendemos. El 6. Este paso del método científico es muy importante, ya que nos permite predecir que en caso de que nuestra hipótesis sea válida, observaremos determinado fenómeno en la realidad. El 7. La experimentación es una de las claves del método científico. Después de formular una hipótesis y establecer una predicción que se desprende del conocimiento de la misma. Un experimento es un proceso bien regulado y estructurado que nos permite determinar si nuestras predicciones son acertadas o no. 8. Análisis de resultados. Una vez completado el experimentado, es hora de analizar los resultados obtenidos. 9. Los resultados concuerdan con las predicciones. Se puede llegar a la conclusión de que su hipótesis es válida. Por último, común comunicación de resultados. Si la hipótesis se confirma como si se rechaza, es importante que el científico comunique los resultados y conclusiones a la comunidad científica. Leyes y teorías. Se presenta el conocimiento empírico. Es lo que se va adquiriendo mediante las vivencias y las experiencias. También todo lo transmitido por medio de la convivencia en la sociedad. Y el científico es basado en la observación sistemática de la realidad en su mediación, en el análisis y propiedades y características, es decir, aquellos saberes que se obtienen mediante el estudio riguroso, metódico y verificable. Relación y relevancia de la epistemología. Como ya sabemos, la epistemología estudia los principios fundamentales en la extensión y todos los métodos del conocimiento humano, es decir, es la rama de la filosofía que estudia la definición del saber. Como pedagogos, nuestra función es capacitar y encaminar en la educación al alumno, es planificar, llevar a cabo planeaciones, ejecutar distintas actividades donde la epistemología es parte de esta, nuestra orientación o resultado a los distintos procesos educativos. Como la tal, la epistemología es fundamental en los procesos educativos. Gracias por su atención y esperamos que lo hayan disfrutado.